Las Bubua. Feminismos y género sin tanto rollo. Hablar del cambio climático también es hablar de desigualdades sociales. El sistema capitalista, colonialista, racista y patriarcal ha colocado históricamente a las comunidades rurales y particularmente a las mujeres, niñas y disidencias en condiciones de vulnerabilidad, situación que ha empeorado con la crisis climática. Todos conocemos el discurso oficial sobre el cambio climático, que el incremento de los gases de efecto invernadero se debe a la quema de combustibles fósiles, o sea, el gas, petróleo y carbón que se usan para producir energía, y que esto es la causa principal del aumento de la temperatura en el planeta. Bajo este discurso, la preocupación oficial se limita al hecho de que el incremento en la temperatura global provocará impactos irreversibles. Aunque esto es correcto, se trata de un discurso que despolitiza el problema real. Las regiones que más emiten gases de efecto invernadero son las ricas del norte global. Pero quienes sufren las principales afectaciones del cambio climático como inundaciones, sequías, pérdidas materiales, humanas y hambre son las regiones empobrecidas del sur global. Ante este panorama surge la justicia climática, que más que un concepto es un enfoque político que pone en el centro del debate las desigualdades sociales e históricas frente a la crisis climática, evidenciando los diferentes impactos entre el norte global y el sur global, entre mujeres y disidencias y hombres, entre personas empobrecidas y personas con mayor acceso a recursos. ¿Qué propone? ¿Qué tienen que ver los feminismos con esto? ¿Podemos imaginar otros futuros? Sobre esto conversaremos en el episodio de Las Bubua, un podcast donde las compas e invitadas del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir nos comparten sus pensares, sentires y saberes. Bienvenidas todas, todes, todos. Mi nombre es Arlene Molina. El día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales para hablar de la justicia climática feminista. Aquí tenemos a Norma Cacho, coordinadora del programa de Género y Territorios del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Hola Norma, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien y muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Wilma Esquivel Pat, mujer maya, más igual, feminista, comunitaria, territorial de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Hola Wilma, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Hachkimakiwotitesh. Yo soy de Felipe Carrillo Puerto, que es el nombre que tiene actualmente nuestro territorio, pero el nombre autónomo es Nosca Santa Cruz Ixbalamna Campocolche, y ese es el nombre que nosotros siempre tenemos presente. Yo colaboro en el Centro Comunitario Cuchilchi Balón, la Red Futuros Indígenas y la Red por la Vida y los Territorios Utzil Kuxtal. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas por acompañarnos hoy. La idea de este episodio es por qué abordamos la justicia climática desde una perspectiva de género, desde una perspectiva feminista. Y bueno, sobre esto será la conversación del día de hoy. Para empezar pues de lleno con este tema, primero lo primero, ¿no? Lo que nos trae el día de hoy aquí. ¿Qué es la crisis climática? ¿De qué hablamos cuando hablamos de crisis climática? Bueno, a nosotras nos gusta hablar de crisis climática más que de cambio climático porque pensamos que el cambio climático ya está dado. Y la crisis climática, digamos, nos invita a pensar efectivamente en una situación de crisis, de emergencia a gran escala, una emergencia global, pero que también da oportunidades de acción, ¿no? Y en concreto, cuando hablamos de crisis climática, estamos hablando de esto que se ha dicho en varias ocasiones del calentamiento global, digamos, del planeta, que se ha acelerado en los últimos años, en las últimas décadas, pero en los últimos años con mayor contundencia. Y es un fenómeno que está creciendo, que se debe básicamente al modelo de producción, que se debe básicamente al nivel de consumo, de extractivismo también, de todo el modelo de economía global que está llevando al planeta a una situación límite, ¿no? Y en concreto tiene que ver con esto que decías tú en la introducción, con el uso y la dependencia de los combustibles fósiles, ¿no? O sea, seguimos siendo naciones, territorios muy dependientes del petróleo, del gas y del carbón para producir energía.
Y no solamente estos combustibles son los que producen estos gases de efecto invernadero, sino también la agroindustria, ¿no? Que está también la ganadería, actividades pues sí relacionadas con los patrones de consumo de las poblaciones, que emiten justamente estos grandes gases de efecto invernadero que llegan a la atmósfera, retienen el calor, por eso se llama efecto invernadero, porque hacen como una capa, digamos, en la atmósfera, que aumenta la temperatura, ¿no? Aumenta la temperatura a escalas muy peligrosas en este momento, y que a eso se le ha llamado, digamos, el calentamiento global. Entonces, cuando esto sucede, el clima cambia, ¿no? El clima cambia y sucede lo que hemos visto en los últimos años, y particularmente me parece aquí en México en los últimos 2, 3, ¿no? Estos grandes eventos climáticos, ¿no? Extremos, sequías, ciclones, olas de calor, tempestades, huracanes, bueno, que los estamos viviendo ahorita. En este momento tenemos huracanes con efectos mucho más contundentes que los que podíamos ver hace 10 o 20 años, ¿no? Y eso se debe justamente a la crisis climática, a este aumento de la temperatura global. Y bueno, pues también en México hay zonas de mucho mayor riesgo que otras, ¿no? Particularmente toda la parte de la costa del Golfo, ¿no? Que digamos viene desde el río Bravo hasta la península de Yucatán, toda esa franja de territorio que está junto al Golfo de México, que es la costa, pues es la que está en riesgo inminente, pues por el aumento del nivel del mar. Incluso tenemos ya en México pues el primer caso de una comunidad en Tabasco, en el bosque Tabasco, que ya está desapareciendo justamente por este aumento del nivel del mar, y que es la primera comunidad reconocida como desplazada climática en México. Okay. Y eso es muy importante, ¿no? Porque finalmente hay una serie de regulaciones también, ¿no? Se les va a atender, se les va a reubicar, y ese reconocimiento de comunidades desplazadas climáticas es sumamente importante para entender también la justicia climática. Y bueno, para cerrar esta primera parte, pues uno de los riesgos también más inminentes, ¿no? que estamos mirando con esta crisis climática son justamente las migraciones y los desplazamientos forzados, ¿no? Okay. Habrá poblaciones enteras que tendrán que migrar porque sus medios de vida más elementales pues están en riesgo con estos temporales, sequías, inundaciones, y eso seguramente pues también causará inseguridad alimentaria, en fin, toda una serie de problemas, sobrecarga de cuidados, ¿no? También para las mujeres, ¿no? Toda una serie de problemas que van de la mano con el cambio del clima, con esta crisis. Las Bubuá. Sí, para nosotros la crisis climática se refleja en la floración, que de pronto escasea, y vemos con tristeza cómo de pronto la muerte masiva de las abejas. Vemos también cómo pone en grave riesgo la milpa maya, que en realidad es el corazón de nuestra cultura. En la actualidad muchas comunidades no tienen agua, ¿no? Y es tan extraño como verlo cuando se supone, ¿no? que dentro del discurso oficial hay progreso en el sur-sureste, y nosotros vivimos todo lo contrario. Para nosotros la crisis climática es como cuando se rompe el vínculo con el territorio, cuando nos vemos forzadas a romper ese vínculo. Y vemos que en realidad ese vínculo que tenemos con el territorio tiene que ver con nuestra memoria, con nuestra ancestralidad, pero de alguna manera este sistema está haciendo que nos alejemos del territorio, que nos alejemos de nuestras formas de vida, pero estamos ahí, como lo hemos estado desde que nos invadieron, desde que toda la violencia ha llegado también a nuestros territorios, pero estamos ahí conservando nuestra memoria y nuestros saberes. El problema es todo el sufrimiento que conlleva la crisis climática, ¿no? Y que al final seguimos siendo quienes luchamos, ¿no? Quienes luchamos en la vida diaria, ¿no? Por precisamente conservar y no perder ese vínculo, ¿no? con la vida. Entonces, para nosotros este sistema nos aleja, ¿no? Y tiene como esa tarea de borrarnos la memoria, pero nuestra espiritualidad y nuestra forma de ver la vida es más fuerte, ¿no? Claro, sí.
Creo que eso es uno de los puntos que tocan aquí, es como pues ver que la crisis climática no es algo natural, es un producto, una consecuencia de esta actividad humana desmedida, ¿no? Y sobre todo, bueno, ya abordaremos esto un poco más adelante. ¿Quiénes son quienes están provocando esto principalmente, no? O sea, ¿a quién se le está dando más responsabilidad o si se está asumiendo una responsabilidad de esto? Y un poco aquí, Norma, ya nos comentabas que esta crisis se está viendo en diferentes zonas de México, ¿no? En Tabasco, donde ya ocurrió este desplazamiento de comunidades. Entonces, aquí justo me gustaría preguntarles más específicamente, ¿la crisis climática nos afecta a todos por igual? Definitivamente no. Me parece que es vital esta pregunta, Arlene, porque también es importante regresar al origen estructural, o más bien evidenciar el origen estructural y de que la crisis climática es un producto de este sistema colonial, capitalista, racista, económico, y por ende no va a afectar a todas las personas por igual, ¿no? Porque evidentemente hay poblaciones, hay personas, tú lo mencionabas, mujeres, niñas, disidencias, ¿no? Y dentro de las mujeres, particularmente mujeres rurales, indígenas, que habitan estos territorios en riesgo, y que evidentemente los impactos de la crisis climática van a ser mucho más contundentes con sus realidades, porque van a exacerbar esas desigualdades que de por sí estructuralmente ya viven, pero que con la crisis climática, al haber toda una serie de degradaciones a sus medios de vida elementales, pues evidentemente que eso va a exacerbar los impactos en sus vidas cotidianas, ¿no? Entonces, por eso es bien importante no solamente hablar de la crisis climática desde un aspecto técnico, ¿no? O de que hay sí el aumento de la temperatura, que es evidentemente uno de los argumentos sobre todo de las conferencias de las partes de esta convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, ¿no? El discurso siempre está puesto ahí en la reducción de gases de efecto invernadero. Evidentemente hay toda una serie de políticas ahí en evitar que la temperatura suba a más de 2 grados centígrados, porque si llega ahí las consecuencias van a ser irreversibles, pero también nos parece importante que se hablen de las causas históricas, ¿no? De las causas políticas que potencian esta crisis climática, ¿no? Y en ese sentido, volver a evidenciar y visibilizar cuantas veces sea necesario que el calentamiento global no es natural. No se da porque evidentemente hay cambios en la naturaleza, hay ajustes atmosféricos, sí, pero esos ajustes se están desequilibrando justamente por este modelo de producción, ¿no? Y bueno, también hay que mencionar que no solamente los estados, ¿no? Los gobiernos, las naciones más poderosas son responsables, sino también las empresas, las industrias extractivas, las industrias petroleras, ¿no? Son las que emiten mayores gases de efecto invernadero y las que lastimosamente también tienen un papel preponderante en las COP. Entonces hay una contradicción ahí muy fuerte, ¿no? Y bueno, efectivamente también una de las cuestiones también elementales a poner acá en esta afectación, si es igual o no para todas, pues tiene que ver también con lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Los hábitos de consumo, ¿no? El consumo desacelerado, degradante, y pues hay por ahí algunas cifras también interesantes, ¿no? Que nos dicen que el 10% más rico de la población mundial es quien genera casi la mitad de total de emisiones de carbono, ¿no? Que producen gases de efecto invernadero. Y que tiene que ver básicamente con los patrones y estándares de vida, ¿no? El uso de la tecnología, los medios de transporte, en fin, varias cuestiones que evidentemente están potenciando estos gases. Y en contraste, el 50% más empobrecido de la población solo está generando el 10% de los gases de efecto invernadero. Pero nos ponen la carga y la responsabilidad a todas y todos por igual, ¿no? Claro. Entonces, todas adáptense, todas sean resilientes, y esos conceptos en realidad, pues, están limitando, digamos, también el potencial crítico, ¿no? De estas visiones. Sí, un poco esto que mencionábamos, pero que al final de cuentas, aunque esta población más empobrecida es la que genera menos emisiones, pues al final de cuentas es las que se lleva más las consecuencias, ¿no? Las Beauvoir. Entonces justamente ahí creo que es donde entra la justicia climática, ¿no? ¿Qué es lo que se propone? ¿Por qué hablamos de justicia climática? Pues la crisis climática en realidad
creo que de pronto nos señalan como los responsables individuales de lo que ocurre, cuando en realidad es estructural. Es evidenciar que en realidad hay responsables, ¿no? Y que nosotros en realidad estamos cuidando el territorio, más sin embargo somos violentados, somos desplazados, asesinados, asesinadas. Entonces la justicia climática también evidencia eso, ¿no? Hay responsables, sí, y también hay pueblos que estamos cuidando, que estamos luchando en esos territorios que muchas veces los consideran vacíos y ociosos. Se gesta la vida. No podemos pensar que un territorio debe de estar aislado de la vida de los pueblos, porque vivimos en una relación, ¿no? Ancestral con los territorios. Entonces, la justicia climática pone la vida en el centro, ¿sí? Y siempre decimos que se está buscando las soluciones desde fuera, ¿no? Con alta tecnología, cuando las soluciones están en los territorios. Hay una sabiduría impresionante, o sabidurías en todos los territorios. Hay un vínculo estrecho, ¿no? Las lecturas de los pueblos existen y están ahí, pero no somos escuchadas y escuchados. Somos ignorados, tutelados bajo un sistema que no comprende ni quiere comprender cómo es nuestra vida. Y todo el tiempo sentimos que no les importa. En realidad nuestra vida no vale para este sistema, porque no les importa matarnos, enfermarnos, violentarnos, porque en realidad eso hacen con nuestros territorios. Toda la violencia que prevalece en los territorios para imponer estos megaproyectos es la violencia que se traduce en nuestros cuerpos, en nuestras cuerpas, en el hecho de que las juventudes y las niñeces ya no tengan libertad. Entonces la justicia climática es la voz del pueblo, exigiendo, ¿no? Y mostrando, evidenciando que el Estado y las corporaciones son los responsables de todo esto. Y es horrible ver que no paran, a todo lo contrario, que somos, o nuestros territorios son zonas de sacrificio. ¿Sí? Entonces la justicia climática es necesaria, como hablarla, ponerla en el centro, y es urgente que desde las ciudades, desde todas partes, podamos alzar la voz y exigir y proteger. Y creo que me preocupa mucho en las juventudes y también las niñeces, porque en realidad tenemos que, deben de estar presentes en todos los procesos, y la justicia climática creo que es un punto importante para las juventudes. Esto que decía, ¿no? Justamente este discurso oficial es como, bueno, está habiendo un aumento en la temperatura global que va a ocasionar cambios irreversibles, que sí si bien es cierto, pero solo están midiendo esa parte, ¿no? Solamente se están enfocando en políticas públicas justamente a partir de esta preocupación como oficial. Un poco lo que están diciendo es que la justicia climática es, miremos que también hay otras cosas que están pasando a partir de estos cambios, ¿no? Y de esta crisis que está habiendo. Creo que la justicia climática también nos invita a un cambio de paradigma, ¿no? Justamente en esta lógica que tú planteabas ahora, Arlene, ¿no? No es un concepto inacabado, no es un concepto estático, es una construcción política, ¿no? Una construcción política de los movimientos sociales, de los movimientos de mujeres, feministas, de los movimientos comunitarios que están denunciando esto que justamente planteaba Wilma, de cómo se nos ha planteado lo que también ya mencionabas tú como una cuestión natural, pero que en realidad la justicia climática apela a poner en el centro que la crisis climática tiene que ver con desigualdades sociales e históricas que ponen en condiciones de vulnerabilidad a ciertas poblaciones, ¿no? Claro. Y también creo que dos características o tres que yo podría plantear de este paradigma de la justicia climática, bueno, que apunta a otros modelos de vida también. Uno importante es denunciar la responsabilidad de las empresas y los estados, ¿no? En esta lógica de no somos responsables individuales de lo que está pasando. Hay empresas, hay estados omisos, hay empresas contaminantes, hay empresas que están también persiguiendo, criminalizando a las defensoras del territorio, porque justamente en esos territorios están sus intereses minerales, sus intereses, ¿no? de combustibles fósiles.
Y también por otro lado, pues sobre todo una cosa importante, ¿no?, que me parece que evidencia la justicia climática, es esta potencia de los saberes locales, de los saberes territoriales, ¿no?, de los saberes de los pueblos originarios, que no están construyendo discursos, están con su práctica concreta dando alternativas y respuestas muy concretas a esa crisis climática. Entonces, la justicia climática es digamos, una visión, un enfoque político que pone de relevancia todo esto, que le da la importancia justa, que dice, no habrá un enfriamiento del planeta sin los pueblos y sin las mujeres, ¿no? No habrá posibilidades de una vida transformada en vinculación con los territorios si no se reconoce y se visibilizan el aporte que están haciendo los pueblos y las mujeres en los territorios concretos para paliar esta crisis climática. Entonces, la justicia climática está muy relacionada, intrínsecamente relacionada con la defensa del territorio. Con la defensa del territorio, no solamente los territorios comunitarios, rurales, como ya también decía Wilma, sino también los territorios urbanos, donde hay una responsabilidad también de quienes habitamos las ciudades para construir otros modelos, ¿no?, de vivir la vida, porque este modelo no es sostenible, este modelo va a terminar con, pues sí, va a degradar aún más, digamos, este planeta y la vida en el planeta. Entonces, por eso nos parece importante no solamente hablar de la crisis climática, que es como el problema, ¿no?, sino lo estructural que está ahí, sino la justicia climática, ¿no?, feminista también, porque ahí evidentemente hay un papel de las mujeres sustancial, ¿no? La justicia climática feminista también está diciendo que el extractivismo, además de ser un modelo colonial, es un modelo patriarcal, que refuncionaliza el patriarcado. Justamente eso es como la siguiente pregunta que venía. ¿Por qué hablamos de una justicia climática feminista o bien con perspectiva de género, ¿no? ¿Qué tienen que ver las mujeres en todo esto? Las mujeres siempre estamos presentes en el cuidado y en la lucha y también con las formas y los modos en el que vivimos. Todos los saberes de las mujeres sostienen la vida, incluso en la organización comunitaria y también en la lucha. Muchas veces esta vez es un compañero al frente. Pero esa lucha es sostenida por las mujeres y es muy importante que las mujeres siempre estén ahí. Nosotras... ¿Cómo podemos decir que lo sostienen? Porque cuando decimos sostenemos, las mujeres sostienen esa lucha, ¿de qué formas concretas podemos ver esa sostenibilidad? Bueno, nosotras dialogamos mucho, compartimos mucho y nos cuidamos entre nosotras. Aunque no se nombre muchas veces, nosotras estamos en constante encuentro y diálogo. Claro. Son las mujeres también las que conocen sobre las plantas, son las mujeres las que conocen sobre los alimentos, son las mujeres las que cuidan a las niñeces. Entonces somos nosotras las que estamos presentes. Y también tenemos un modo muy particular de ver las cosas, ¿no?, de gestar la vida. Creo que en las asambleas muchas veces, cuando falta la voz y la visión de las mujeres desde sus vivencias, hace falta algo fundamental. Entonces las mujeres tenemos esa visión del cuidado, ¿no?, de las que gestionan el territorio, de las que conocen el territorio. Claro. Entonces guardamos muchos saberes, entonces estamos ahí presentes. Las Bubuá. Norma, tú has tenido oportunidad de trabajar de cerca, ¿no?, con defensoras de territorio. ¿Nos podrías justo platicar un poco de esta diversidad de prácticas que existen? Sí, bueno, me parece interesantísimo hablar justo de las prácticas concretas, pero también de los posicionamientos, ¿no? Porque las mujeres implicadas en procesos de defensa del territorio pues se enuncian desde distintos lugares, ¿no? Algunas se reivindican feministas, comunitarias, otras feministas ecoterritoriales, ¿no?, en este vínculo de lo territorial con la ecología. Algunas otras se reivindican como mujeres forestales, ¿no?, mujeres que están implicadas en el bosque, ¿no?, que hacen ahí trabajo de recuperación, de cuidado, ¿no? Otras se reivindican cuidadoras de los territorios, ¿no? En esta lógica que ya decía Wilma de no solo gestionamos el territorio, lo cuidamos, ¿no? Y no en una visión de preservación y conservación ambiental técnica hegemónica, sino en una visión de lo habitamos y por ende conocemos las necesidades. Y por ende también
preservamos, ¿no? Y garantizamos que esos territorios prevalezcan para otras generaciones, ¿no? Okay. Y otras mujeres también se reivindican defensoras, ¿no? Defensoras comunitarias del territorio, ¿no? Que hacen mucho trabajo incluso de defensa. Y aquí es importante hacer un énfasis, ¿no? Que la defensa del territorio no es solamente la defensa legal, ¿no? Es súper importante la defensa legal movilizadora, pero cuando hablamos de defensa del territorio nos referimos justamente a la gestión de ese territorio, bajo los estándares, bajo las prácticas tradicionales, los saberes ancestrales, ¿no? Okay. Que son una alternativa justamente a esos modelos agroforestales, agroindustriales, extractivos que en realidad están depredando el territorio, ¿no? Entonces hay una gama bien amplia, ¿no? de estas prácticas de gestión, de habitar el territorio, de defensa del territorio, ¿no? La agroecología, por ejemplo, es una súper importante, ¿no? Una práctica que hace frente a la agroindustria, justamente que está causando estos gases de efecto invernadero, ¿no? La soberanía alimentaria, claro. La defensa del maíz nativo frente a los transgénicos, ¿no? La eliminación de los agrotóxicos, ¿no? La recuperación, por ejemplo, el resguardo de las semillas nativas. Tú decías, Wilma, ¿no? Esta recuperación de las plantas medicinales que fue justo a partir más contundentemente de la crisis del COVID, ¿no? Que hubo todo una recuperación de los medios de vida, de los saberes ancestrales, de las plantas, de las semillas, ¿no? También hay un montón de trabajo de gestión comunitaria de agua. Por ejemplo, hay comunidades enteras organizadas en Oaxaca, en Chiapas, ¿no? Con sus propios sistemas comunitarios de agua, ¿no? Y también, pues obviamente, toda la gama de movilización, de resistencia potente, que como bien decía Wilma, no es gratuito que sea en el sur-sureste, porque justamente el sur-sureste es una de las regiones geoestratégicas que están en la mira de estos intereses capitales y extractivos, ¿no? Uh-huh. Y que también tiene en marcha megaproyectos emblema, ¿no? Megaproyectos emblema no solo este sexenio, sino que han sido megaproyectos pues que han tenido una antecedencia histórica también y habrá una continuidad, ¿no? Y que también tienen muchas resistencias, ¿no? Tenemos ahí el corredor transísmico, el Tren Maya, que no es solamente el megaproyecto, sino también es una resistencia que está alrededor. Y por último, un mecanismo que a mí me parece muy importante también es para la defensa del territorio, es todo este fortalecimiento de los mecanismos propios, ¿no? De los pueblos y las comunidades, ¿no? Los reglamentos ejidales, los estatutos comunales, que son como normativas internas, digamos, asamblearias, que permiten defender el territorio, ¿no? Porque incluso se puede blindar el territorio frente a megaproyectos extractivos, ¿no? Si la comunidad en asamblea lo decide, que son mecanismos que a veces están también muy invisibles y se les quita ese potencial, pero que son mecanismos que resguardan el territorio a nivel comunitario. Y justo ante esto, pues uno de los programas del ILCB es justamente Género y Territorios. ¿Cuáles son las acciones y proyectos que han impulsado para atender las necesidades de las defensoras del territorio? ¿Cómo son impulsadas o qué iniciativas, qué acciones están teniendo hoy? El ILCB como centro de formación feminista y como una organización que, pues sí, que apuntala la vinculación, la articulación, ¿no? El acompañamiento a procesos sociales y organizativos, pues justamente en estos temas del territorio, ¿no? Creo que una de las visiones más importantes que buscamos como apuntalar en los procesos de formación o en los procesos de vinculación es justamente esta lectura crítica entre el extractivismo, la crisis climática y la práctica de la justicia climática feminista, ¿no? No es como un concepto que nos vamos a aprender, sino es una reflexión política que se nutre todo el tiempo pues de defensoras y compañeras como Wilma, ¿no? Que justamente estamos participando en un proceso de investigación y acción participativa también justamente en el sur-sureste, como para poder identificar con mayor contundencia las problemáticas territoriales, los impactos hacia las mujeres rurales y defensoras del territorio de estos megaproyectos extractivos en la región, pero también cuáles son las resistencias y las apuestas, porque no todo, o sea, evidentemente que la resistencia y la apuesta organizativa surge a partir de una problemática, pero la trasciende también. Entonces, en este proceso están participando defensoras de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Quintana Roo, Oaxaca, y es un proceso de articulación básicamente, de reflexión, de mucha reflexión crítica, ¿no? De también encontrarse con otras
defensoras que están haciendo y que están enfrentando situaciones similares, y ese es un aporte del ILSB importante en estos mecanismos, ¿no? Esta generación de espacios de reflexión colectiva, de articulación, que pueden potenciar alianzas también, ¿no? De lo que ya están haciendo las compañeras, ¿no? Sí, fíjate que ahora que mencionabas sobre la articulación y que surge también bajo una amenaza, a nosotros nos ha pasado así. Dentro de todo el riesgo, el miedo y todo lo que estábamos leyendo desde el territorio que amenazaba nuestra vida, surgieron muchas redes. Y eso es algo que agradecemos profundamente porque las redes nos sostienen. Y es impresionante el hacer de las mujeres en estas redes. Desde la península nos articulamos, conocimos muchas colectivas que no conocíamos y el valioso trabajo que estaban haciendo y personas que estábamos cuidando el territorio desde nuestra cultura, nuestra espiritualidad, desde las artes. Nos despertamos a una realidad que nos dolía y nos preocupaba, y eran las amenazas como el Tren Maya, y tuvimos que entrar a la lucha, organizarnos, pero también pues vivir esta parte de cómo se va rompiendo el tejido comunitario, cómo hay de pronto división en las comunidades por este tipo de megaproyectos que eso hace, que nos confrontan. Sin embargo, hay muchas colectivas y muchas personas que estamos levantando la voz. Hay redes también regionales, porque estas amenazas son regionales. Así nos encontramos con compañeras, compañeros, compañeras desde Oaxaca, desde Tabasco. Y desafortunadamente estos megaproyectos siguen también hacia Guatemala, ¿no? Hacia otros países. Y también nos hemos encontrado tejiéndonos. Y también desde nuestras espiritualidades y nuestras ancestralidades, que es fundamental. Para nosotros esta lucha se sostiene mediante nuestra espiritualidad también. Porque ¿de dónde sacamos fuerza? ¿De dónde sacamos la sabiduría para poder tener rumbo? ¿Cómo lo hacemos con el miedo, no? El miedo lo tenemos que caminar ante el señalamiento y el intento de aislarnos, ¿no? Por la voz que tenemos, y que no es solo nuestra voz, es la voz de muchas otras personas. Nos sostiene la memoria. En la actualidad también hay redes e iniciativas como la Anticop, que va a ocurrir en noviembre. Tenemos también procesos encaminados ya también con el instituto, ¿no? Igual, ¿no? De encontrarnos con otras redes. Está el Surresiste igual. Y creo que también yo quería comentar que todo parte también desde la concepción de la vida y la salud que tenemos. Desde qué es la vida digna. Y para nosotras la felicidad y la salud tiene que venir vinculada al territorio. Entonces no es meramente algo físico. Entonces si se destruye nuestro territorio, nosotros no vamos a tener bienestar ni alegría. Entonces es una concepción distinta. Entonces hay muchas milperas, hay personas que están trabajando ahí desde las grandes redes, desde otras economías comunitarias, y nosotros sí creemos firmemente en la autonomía. Nos dicen que eso es imposible, pero yo creo que tenemos que romper con esos imposibles y poner semillas para la vida, y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Ante un monstruo enorme, nosotros no dejamos la esperanza, es la esperanza la que nos mantiene, y también el compromiso con nuestros ancestros y ancestras que han luchado. Claro. No, esta lucha no nosotros la iniciamos, la han caminado nuestras abuelas, abuelos y abuelas, ¿no? Sí. Entonces nosotros continuamos esa responsabilidad que tenemos con el pueblo. Y la autonomía se camina, ¿no? Y vamos poniendo esos pasitos, esas semillas de esos mundos posibles, y lo creemos firmemente. Justamente creo que
Actualmente hay muchas personas que a pesar de este panorama pues tan pesado que podemos vivir, sobre todo desde las juventudes, a veces vemos como todo este mundo y todo este sistema y cómo funciona, y pues nos sentimos abrumados, ¿no? Abrumades. Pero también creemos que otros futuros son posibles. Incluso aquí en ciudades tan monstruosas como la Ciudad de México, seguimos apostando, ¿no? Seguimos creyendo que otras formas de vivir, desde el buen vivir, desde la dignidad, desde la felicidad, desde el goce, son posibles, y todavía apostamos por eso, ¿no? Las Bubuá. Nos gustaría conocer sus opiniones sobre el tema de hoy. Recuerden que pueden escribirnos en nuestras redes sociales. En Instagram y X estamos como @ilsb_ac y en Facebook como ilsb.ac. Gracias por escucharnos. Las Bubuá, un podcast del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. En este episodio, el guión estuvo a cargo de Arlene Molina y Norma Cacho. La conducción de Arlene Molina, producción general de Paloma Villanueva, producción técnica de Laura Reyes y Violeta Radio. Agradecemos la participación de Wilma Esquivel Pat y Norma Cacho.